Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión, el doctor Jaime Iván Castro Macías nos hablará sobre crisis febriles. Nos acompaña también la doctora Mitzel del Carmen en la grabación de este programa, a quienes ustedes ya conocen. Muchas gracias, doctor, y toda suya la pantalla. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la plática del día de hoy. Voy a hablarles acerca de unos conceptos generales de la crisis febril. Es un tema muy importante y sobre todo para la educación de algunos, bueno, en general de los padres, porque estos temas en ocasiones pues generan mucha alarma en alguien que tiene un hijo y presenta este tipo de eventos. Las crisis febriles, vamos a definirlas, ya que son un problema muy importante y es un problema muy común en la práctica de la neurología pediátrica. Las crisis febriles son episodios que vamos a definirlos como eventos ictales o convulsivos en el curso de una enfermedad febril en ausencia de epilepsia o de la definición de epilepsia, asociada, bueno, pues a un desequilibrio hidrometabólico severo o a neuroinfección. Entonces vamos a saber que este es un evento que no va a generar la muerte de los individuos. Sin embargo, debemos de ser muy precisos en el diagnóstico para poder tranquilizar a los familiares y a los padres para que ellos no tomen medidas las cuales no son pertinentes en estos casos. Su diagnóstico es un diagnóstico clínico y las vamos a clasificar en crisis febriles simples y crisis complejas. También ocurre un evento o puede ocurrir un estado epiléptico, el cual son múltiples crisis que ocurren continuamente, al cual le vamos a hablar estado epiléptico febril, y el cual va a presentarse en aproximadamente el 5% de todos los casos. ¿Cómo vamos a definir una crisis febril o cuál es la definición? Bueno, pues una crisis febril simple es aquella que se va a presentar, que el evento ictal o convulsión de 3 meses a 5 años de edad. Sin embargo, hay algunas evidencias en relación a que se ha considerado de 1 mes a 5 años, pero esto hay que tenerlo siempre con cautela, porque podemos estar dejando pasar algunos eventos de neuroinfección o de infecciones del sistema nervioso central que son consideradas como crisis febriles. Por lo tanto, hay factores de riesgo en los cuales debemos de tomar mucha conciencia de ellos. Son crisis tónico-clónicas generalizadas, son acompañadas por fiebre sin infección del sistema nervioso o trastorno metabólico ni antecedentes de crisis afebriles. Esto es un detalle muy importante tenerlo en cuenta. También pueden ocurrir antes de la fiebre en este periodo relacionado a la fiebre, sea aparente o no, dentro de las primeras 24 horas en el curso de una enfermedad febril. El 2 al 5% de la población pediátrica podrá presentar un evento ictal o una crisis febril. Tienen un carácter benigno, como lo mencioné anteriormente, y son convulsiones provocadas y no por tal como una epilepsia. Sabemos que hay cierta susceptibilidad genética para desarrollar este tipo de eventos, así como cambios bioquímicos dentro del encéfalo, principalmente en áreas relacionadas con la termorregulación, como es el área preóptica y el hipotálamo. La que sigue, por favor. Hay varios tipos de crisis, como les mencionaba, vamos a definirlos en crisis febriles simples y crisis febriles complejas. Y las crisis febriles complejas van a definirse aquella crisis de inicio focal o generalizada, por ejemplo, una crisis focal que inicia con movimientos de un brazo, de una pierna, una crisis conversión de la cabeza o de los ojos, etcétera. O bien puede iniciar de manera generalizada, con movimientos de ambas piernas, de ambos brazos, y la duración va a ser un poco más prolongada, más de 15 minutos puede durar este evento. Además, tiene la característica de que puede ser recurrente, que se puede presentar en varias ocasiones en el transcurso del día o en 24 horas. Está asociada con anormalidades neurológicas, por ejemplo, la parálisis de TOD. La parálisis de TOD se define como ese episodio de disminución de la fuerza posterior a la crisis hemicorporal del brazo y la pierna, y esto pues es un foco rojo, un dato de alarma para pensar que son unas crisis febriles complejas. Además, que el paciente tenga déficits neurológicos previos. Entonces, aquí es un foco de alarma para poder nosotros identificar a qué paciente va a requerir un estudio más complejo, sobre todo en estudios paraclínicos. Aquí en el cuadro, en este cuadro también les muestro cuándo podemos considerar a un paciente que tiene fiebre. Por ejemplo, si la temperatura se mide a nivel rectal, lo consideramos que la fiebre será determinada con una temperatura mayor de 38 grados. Si es una determinación axilar, mayor de 37.5 grados, y la determinación timpánica de 38.2 grados. Entonces, estos
límites son importantes para poder definir qué paciente tiene o no fiebre. Entonces, esto es muy importante debido a que debemos de determinar estos datos que ahora es muy fácil con obtener un termómetro y poder determinar la fiebre en los pacientes. La que sigue, por favor. Es importante también mencionarle que algunas infecciones son susceptibles a desarrollar este tipo de episodios. Por ejemplo, las infecciones por herpes simples o herpes humanos, la influenza tipo A y algunos coronavirus. Cabe mencionar que pues, son otro tipo de coronavirus diferentes ahora a la pandemia. Son los que poseen un mayor riesgo de presentar crisis febriles simples, y el riesgo también está incrementado cuando se presenta fiebre asociada a algún tipo de vacunación, principalmente la DPT, la triple viral y algunas vacunas inactivadas de la gripe, así como algunas que ya son multivalentes en algunas ocasiones y en algunos países. Además, otros factores de riesgo que condicionan a presentar crisis febriles, por ejemplo, puede ser la anemia ferropénica o anemia por déficit de hierro y niveles bajos de zinc. Y sin embargo, esto no ha habido evidencia de que tener o dar un suplemento con hierro, dar un suplemento con zinc, vaya a disminuir el riesgo de desarrollar crisis febriles. Como les digo, son múltiples factores, principalmente la susceptibilidad genética. ¿Cuándo vamos a realizar algunos estudios paraclínicos? Principalmente la punción lumbar, o sea, sacar líquido de la espalda del niño o del paciente. Cuando nosotros tengamos un paciente con crisis febriles en menores de 6 meses, cuando tengamos crisis febriles complejas, como les menciono, que tengamos datos de focalización o datos como signos meningios, por ejemplo, cuando tengamos alteraciones del estado de conciencia, que el niño esté irritable, que tenga intolerancia a la vía oral y que, bueno, también tenga datos, ¿verdad?, que nos orienten a una neuroinfección o infección del sistema nervioso central. Si el niño es pequeño, cuando todavía no se han cerrado las fontanelas, me refiero a estas regiones en el cráneo que pueden estar abombadas o estar dilatadas en un niño que tiene neuroinfección, que tenga vómitos, datos de hipertensión intracraneal o incremento de la presión dentro del cráneo y la presencia de algunos exantema macular o petequial. Esto también nos orienta a que el proceso infeccioso, a que tiene un proceso infeccioso y que también está involucrando el sistema nervioso, además del síndrome febril. Posturas anormales en la etapa posictal, como les mencionaba, una de ellas, más que postura normal, disminución de la fuerza hemicorporal, que es la parálisis de TOD, y que no recupere el estado de conciencia o que persiste en estupor el niño o el individuo durante más de una hora luego de la crisis epiléptica o las crisis epilépticas inducidas por fiebre o crisis febriles. ¿La que sí? ¿Cómo tratamos una crisis febril simple o compleja en su fase aguda, en su fase ictal? Bueno, principalmente en la casa, ¿qué debemos de hacer? Pues mantener la calma, ya que estas crisis duran algunos minutos, no duran mucho tiempo, y si duran mucho tiempo, bueno, pues es un dato de alarma para acudir a un hospital. Aflojar la ropa, especialmente alrededor del cuello, para que el niño no tenga ninguna lesión, proteger al niño de golpes durante una crisis febril, ya sea simple o compleja. No introducir dedos u objetos en la boca porque esto obstruye la vía aérea y esto podría generar alguna complicación, sobre todo hipoxia en los niños. No forzar la apertura bucal y también revisar al niño que tenga una posición lateral para que se recupere y no se obstruya la vía aérea. Y esos no solamente son indicaciones para una crisis febril o alguien que tiene una crisis febril, sino para crisis epilépticas en general. También observar el tipo de crisis o los movimientos y su duración. A veces los padres están muy alarmados y piensan o creen que la crisis es de muy larga duración o una duración muy prolongada. Sin embargo, pues eso debemos de tenerlo en consideración. Además, debemos de explicar que al final el niño estará dormido durante una hora después de las crisis o tendrá algo de somnolencia, y esto ocurre muy comúnmente. En caso de crisis febriles recurrentes, pues debemos administrar medicamentos de rescate si así lo amerita. En algunas ocasiones se recomienda en casa administrar midazolam oral o nasal de primera línea o 10 de pan rectal a esa dosis que viene establecida, que es 0.5 miligramos por kilo, cuando no se tenga disponibilidad de midazolam. Buscar atención médica si la crisis es muy prolongada, que podría desarrollar un estado epiléptico, estas crisis continuas que no recuperen el estado de conciencia. Y los padres de los niños con alto riesgo de recurrencia deberán recibir un entrenamiento apropiado para saber qué hacer y dónde acudir a recibir atención. ¿Qué estudios nosotros hacemos o debemos de
indicar en pacientes con crisis febriles? Bueno, pues hay algunos que no tienen ninguna evidencia. Por ejemplo, los estudios de laboratorio no serían útiles para el manejo inicial de una crisis febril, se estarían indicados solamente para identificar la causa que lo llevó a tener fiebre, sobre todo pues de infecciones virales, gastrointestinales, etcétera, ¿no? O también el antecedente de la vacuna o posvacunales, como las vacunas que sí están asociadas con estos fenómenos. El electroencefalograma en una crisis focal y o prolongada podrían sernos útiles, sin embargo, en individuos menores de 3 años la sensibilidad del electroencefalograma es variable, por lo tanto no sería recomendado y requiere un seguimiento neurológico debido al riesgo más elevado de desarrollar epilepsia en caso de que pues, tengamos algunas anormalidades en los electroencefalogramas, aunque también debemos de ser muy cautos porque un porcentaje de la población podría tener hallazgos en el electroencefalograma y no desarrollar y no ser epiléptico. En la neuroimagen, algunos pacientes también es importante realizarla, principalmente si tienen algunos factores como la parálisis de TOD o pacientes que no recuperan la conciencia por completo en varias horas y otras alteraciones focales o en la exploración neurológica, como lo mencioné con anterioridad. La que sigue. ¿Qué es importante en relación al tratamiento antiepiléptico a largo plazo de una crisis febril? Recuerden que algunos son factores que se han asociado como disminución en la concentración de zinc, sin embargo, no han demostrado cierta utilidad en la prevención de eventos de crisis febriles. Ni los antiepilépticos, estos fármacos que se utilizan para la fiebre, el zinc, la piridoxina, otros antiepilépticos intermitentes no tienen la utilidad en la prevención de recurrencias o que sea que le vuelva a pasar las crisis febriles a un individuo que ya las tuvo. Tampoco hay evidencia de que el tratamiento continuo con antiepilépticos como diazepam, fenitoína, fenobarbital y valproato sean útiles para evitar el desarrollo de crisis o de epilepsia posteriormente. Se puede considerar el uso de algunos medicamentos antiepilépticos de manera regular en pacientes con crisis febriles prolongadas o repetidas del uso profiláctico, principalmente diazepam. Y en algunas ocasiones, cuando hay prevención, se puede prevenir la recurrencia, cuando hay factores de recurrencia para ello, el fármaco con mejor evidencia para la administración es el levetiracetam. El diagnóstico diferencial, hay otras cosas que se le parecen a crisis febriles y que también debemos de considerar. Por eso, hoy en día que existe mucha tecnología en poder grabar los eventos ictales, podemos grabarlos con un celular o para poder tener mejor evidencia y poder dar una información más objetiva al médico para saber qué fue lo que pasó. El diagnóstico diferencial podría ser estos fenómenos como tiritonia, que es esta percepción de frío temblor muscular intermitente que ocurre en varios minutos y que, bueno, no hay alteraciones en la conciencia ni afectación de los músculos respiratorios. Un delirio febril también, que podría ser un estado confusional agudo y transitorio asociado a fiebre alta, que en ocasiones podrían tener algunos movimientos, sin embargo, no movimientos clónicos o tónico-clónicos, ni mucho menos versión ocular. Infecciones del sistema nervioso, como les mencionaba, podríamos tener pues dolor de cabeza, fiebre, fontanelas abombadas, datos de irritación meningia, alteraciones cutáneas, etc. Mioclonos febril, que es un trastorno benigno que involucra a niños menores de 6 meses a 6 años y bueno, puede tener sacudidas mioclónicas y que algunas de ellas pueden ocurrirse también en las fases de transición de la vigilia al sueño o movimientos relacionados al sueño, como el yatato capiti nocturnis. Y otros padecimientos que no son poco comunes relacionados a fiebre, por ejemplo, las crisis febriles plus con antecedentes familiares y afección del lóbulo temporal, y el NORS y FIRES, que son términos descritos recientemente con estado epiléptico refractario, de nuevo inicio relacionado a fiebre y a una causa no identificable. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el tratamiento en torno a un hospital o entorno hospitalario a las crisis febriles? Bueno, como en todos los pacientes que tienen crisis en general, pues bueno, valorar la vía aérea principalmente, permeabilizar la vía aérea, pues aspirar las secreciones, mantener una adecuada ventilación, asegurar que no se tenga alguna lesión con algún objeto que está cercano a él, asegurar una perfusión, un acceso venoso, le monitorizamos los signos vitales, administramos oxígeno si es necesario. Y además las primeras líneas de tratamiento que puede ser diazepam, midazolam o lorazepam. También debemos de monitorizar su glucosa y si la convulsión o la crisis no se detiene, bueno, pues seguimos a las siguientes líneas de tratamiento. Recordemos que
la disminución de la fiebre, pues también es algo muy importante, ya sea por medios físicos o por tratamiento antipirético para disminuir lo que está provocando las crisis, ¿no? Entonces es importante tener en condición esto. Y una vez que las medidas de disminución de la fiebre deben iniciarse después de la administración, obviamente, de las benzodiazepinas, que es el diazepam, siempre que no interfieran con la atención habitual del individuo. Aquí son los factores, les muestro cuáles son los factores de riesgo y recurrencia de las crisis. La recurrencia después de una crisis febril inicial, pues es el inicio temprano, que sería mayor a 12 meses. Epilepsia en familiar de primer grado, crisis febriles en familiares de primer grado, enfermedades febriles recurrentes, temperatura en rangos bajos de fiebre al momento de la crisis febril y duración de la fiebre menor a 1 hora antes de la crisis. Aquí en esta otra parte de la tabla observamos los factores de riesgo de epilepsia, que es después de una crisis febril. Uno de ellos, y muy importante en la historia familiar, la duración de la fiebre, el Apgar bajo, que es esta evaluación que utiliza cuando nacen los recién nacidos, pues es importante esta evaluación para predecir algunos datos, por ejemplo, en esta ocasión, a los 5 minutos, la historia de al menos una crisis febril, estado epiléptico febril, múltiples crisis focales, anormalidades en la exploración neurológica, de retardo en el desarrollo y descargas focales epileptogénicas en el electroencefalograma. ¿Cuál es el riesgo de presentar una crisis febril? Lo mencioné, de 2 a 3%, el riesgo de recurrencia 10 si no tenemos factores de riesgo identificables, 20 a 30% de 1 o 2 factores y más del 50% con individuos que tienen más de 3 factores de recurrencia. Y el riesgo de desarrollar epilepsia, como ustedes los ven, de una crisis febril simple es de 1 a 2% y de una complejo es de hasta el 15% después de presentar una crisis febril compleja. Pero como saben, pues tendríamos que tener estos datos en la exploración neurológica y que nos orientan pues a que le podría obtener epilepsia, ¿no? Es importante mencionar que son un fenómeno dependiente de la edad. Si salen desde fuera del rango de la edad, pues entonces es un foco rojo. Entonces, pues es una crisis febril compleja, una crisis febril plus. Es un fenómeno relacionado con una predisposición genética individual o de cada individuo. También se encontró una asociación entre las crisis febriles repetidas y un retraso en el desarrollo del lenguaje. Además, las malformaciones del hipocampo no parecen ser consecuencia de una crisis febril, sino un factor predisponente asociado al desarrollo de epilepsia. Y esto es importante, sobre todo en epilepsia del lóbulo temporal en la edad adulta. La que sigue, por favor. Y bueno, y como conclusión de esta plática, es importante un asesoramiento de los padres informado y responsable, que es la mayor contribución para el cuidado de los niños que tienen una crisis febril. La información es, como les menciono, lo más importante. Y si se encuentra en la historia clínica más de algunos factores de riesgo, que sea uno de recurrencia de crisis o cumple criterios para crisis febriles complejas, pues se recomienda evaluar por el neuropediatra. Y pues bueno, agradezco su atención ante esta información. Muchas gracias, doctor Iván, y muchísimas gracias también por compartir sus conocimientos con toda nuestra audiencia de Comunidad Amena, en Neurociencia Amena. Y pues gracias a la doctora Mitzel también por estar tras bambalinas en este episodio y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.